Buen día, bueno, ahora lo que vamos a arrancar con el tema que sigue en nuestra unidad, que es la farmacología del sistema respiratorio. En este caso vamos a ir abarcando diferentes medicamentos o diferentes fármacos que hemos visto ya en clases anteriores, como antiinflamatorios, antibióticos o grupos de drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y periférico. Y también vamos a ver drogas nuevas de acuerdo a las sintomatologías que pueden ocurrir dentro del aparato respiratorio que afectan a nuestros pacientes. Entonces vamos a ver un poquito respecto a eso. A modo de recordatorio, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a pensar primero en cuál era la función y la conformación anatómica. Recordemos que no toda la anatomía del sistema respiratorio, principalmente la parte del tracto superior y los lóbulos pulmonares, solían o suelen diferir entre las diferentes especies en las cuales nosotros trabajamos. Tenemos que tener en cuenta como funciones del aparato respiratorio y bueno, la más obvia de las primeras es el intercambio de oxígeno, ¿no? Que es la incorporación de oxígeno a la sangre para poder ser llevada por la sangre arterial hacia las diferentes células para generar energía, o sea, para generar ATP. También muy importante como órgano de la olfacción en los diferentes animales, de la fonación, o sea, para el intercambio de información y comunicación entre sus pares. Tenemos también funciones de tipo metabólicas, funciones, por ejemplo, de regulación o de equilibrio ácido-base, y también, por supuesto, de acondicionamiento térmico, ¿no? Con la inspiración y la expiración. Este sistema está regido por el sistema nervioso autónomo. Tenemos tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, que interviene en las diferentes funciones de este sistema pulmonar. También tenemos otros neurotransmisores o mediadores, tenemos el ATP, la histamina, la serotonina, prostaglandinas, etc. O sea que nos van a influir también en la función o funcionalidad de este sistema respiratorio. No podemos dejar de lado las secreciones respiratorias. Sabemos que esta formación de moco por parte de los bronquios tiene una función principalmente de defensa, ¿no? De eliminar cualquier tipo de exceso de secreciones de bacterias, o también podemos tener sustancias externas como ser alérgenos, polvo o cualquier tipo de polen, algo que me esté incidiendo o irritando en mi mucosa. Parte de esas secreciones pueden ser beneficiosas, pero luego de un cierto tiempo pueden llegar a ser ya de tipo perjudiciales. Y por último, también está encargado un sistema especial fagocítico mononuclear, que como lo dice la palabra, son diferentes macrófagos que se dirigen hacia los bronquios, encargados de hacer esa barrido o esa limpieza que vamos a tener nosotros en nuestro sistema respiratorio. Los fármacos que vamos a utilizar, así como hablamos algo en la diapo anterior, podemos tener desde antimicrobianos, en el caso de que cualquier circunstancia perjudicial que esté sucediendo en los pulmones sea de origen bacteriano o infeccioso. Podemos tener fármacos que actúen controlando la tos, esta tos que puede ser desde húmeda hasta seca. Esa tos vamos a tener que ver clínicamente cuando se transforma en una molestia para nuestros pacientes y deja de ser beneficiosa para comenzar a tratarla. Lo mismo va a pasar con las secreciones bronquiales, que algo hablamos ya recién, y también el control de la broncoconstricción. Esa es la disminución de la luz interna de esos bronquios. Vamos a ver más adelante cada uno de estos aspectos. Debemos tener en cuenta, como lo dijimos anteriormente, las diferentes especies con las que vamos a trabajar. Acá simplemente hay un ejemplo entre un perro y un equino, en donde nosotros sabemos muy bien que el canino o los perros tienen la capacidad de inspirar o expirar tanto a través de la nariz como a través de la boca, permitiendo el ingreso de diferentes aires con diferentes temperaturas también, hacia lo que sería la tráquea y posteriormente hacia la parte pulmonar.
No es lo que sucede en el equino, debido a que anatómicamente al tener el velo del paladar blando muy elongado, o sea, largo, impide que la respiración sea a través de la boca, siendo 100% a través de los hollares, o sea, de la nariz. Esto implica que cada vez que el aire que ingresa a través de la nariz debe atemperarse, con una temperatura pasando por los cornetes antes de ingresar a los bronquios. Estos son algunos ejemplos nada más de las diferencias que nosotros podamos encontrar en las diferentes especies. Acá también podemos observar un diagrama de cómo están conformados estos bronquios, cómo están conformados estos bronquios bronquiolos, y por último tenemos los sacos alveolares. Es en estos sacos alveolares donde vamos a tener las arterias y venas pulmonares que realizarán el intercambio gaseoso directamente, eliminando el dióxido de carbono y absorbiendo el oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Debemos entender y comprender el tamaño pequeño que tienen estos alvéolos y la importancia en las funciones cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de broncoconstricciones, o cómo va a haber un intercambio gaseoso, por ejemplo, en una zona donde esté extremadamente cubierta de moco o de bacterias o de algún otro tipo de soluciones. Y acá tenemos nuevamente otro diagrama en donde podemos ver un alvéolo en sí. Cuando observamos este alvéolo vemos que desde la arteria pulmonar ingresa sangre venosa con bajas cantidades de oxígeno, pero altas cantidades de dióxido de carbono, para absorber el oxígeno que pasa por difusión directa hacia los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se cargan de oxígeno, liberan su dióxido de carbono y salen como sangre oxigenada a través de la vena pulmonar. Lo importante a tener en cuenta acá son las diferentes membranas que tenemos, tanto del alvéolo como la membrana respiratoria, y la presencia, como podemos observar también, de un líquido surfactante, que lo que hacía, si ustedes recuerdan, este líquido surfactante, era asegurarse que estos alvéolos, al ser tan pequeños, no colapsen o no se peguen, permitiendo el ingreso del aire hasta el fondo, o sea, hasta lo más profundo de los pulmones, permitiendo este intercambio. Tengamos en cuenta que el proceso de la respiración es fundamental para la vida del paciente y para la llegada de este oxígeno a los diferentes órganos para elaborar cualquier tipo de función metabólica necesaria. Dentro de los fármacos que van a actuar sobre el sistema respiratorio, vamos a tener a los llamados broncodilatadores. Estos broncodilatadores tienen la propiedad de relajar la musculatura lisa de los bronquios. La mayoría de las veces y en diversas patologías, esta broncoconstricción va a estar dada o producida por mediadores químicos de la inflamación, que eso hace que nosotros debamos utilizar estos broncodilatadores. Vamos a tener tres grandes grupos. Como lo muestra en la diapositiva, tenemos agonistas adrenérgicos beta 2. Ya habíamos visto en las primeras clases que tuvimos dónde estaban esos receptores ubicados a nivel de los bronquios. Vamos a tener las xantinas y vamos a tener los antagonistas muscarínicos. Vamos a ver dentro de los agonistas adrenérgicos beta 2 que vamos a poder clasificarlos en selectivos y no selectivos. Cuando hablamos de aquellos que son no selectivos, van a ser aquellos que actúen sobre todos los receptores adrenérgicos, tanto beta 1 como beta 2, teniendo en este grupo principalmente a la adrenalina y a la efedrina. Debemos tener en cuenta que estas drogas solamente se utilizan en casos de shock alérgicos o anafilácticos de tipo agudos, como primera elección. No debemos tratarlos ya cuando hablamos de problemas crónicos o otras patologías diversas. Vamos a tener aquellos que son selectivos beta 2, o sea que únicamente actúan sobre estos receptores, teniendo principalmente el clenbuterol, el salbutamol y la terbutalina, que vamos a ver a continuación. Lo mismo pasa en grupos de las xantinas. Derivado de las metilxantinas tendríamos la teofilina y la aminofilina.
de los antagonistas muscarínicos, la atropina, el glicopirrolato y el ipratropio. Y por último, los antiinflamatorios que van a favorecer la broncodilatación, pero no tienen una acción directa sobre la musculatura lisa, lo hacen en forma indirecta. Vamos a ver todo esto, cada uno de estos grupos a continuación por separado. Bueno, dentro de lo que sería el primer grupo de estos broncodilatadores, que son de tipo selectivos sobre los beta 2, significa que solamente van a actuar sobre estos receptores de la musculatura lisa. Como función va a ser la de dilatar estos bronquios contraídos. Este efecto también se ve incrementado impidiendo la liberación de mediadores inflamatorios de mastocitos y monocitos. También la acción sobre el receptor conlleva la activación de la adenilciclasa con aumento del AMP cíclico. Este clenbuterol se usa mucho en veterinaria, lo podemos ver su uso tanto en equinos como en bovinos, dándose tanto de manera inhalatoria, oral o paraenteral. Dentro de las vías parenterales podemos citar la vía subcutánea, la intramuscular o la endovenosa. Se puede aplicar de manera reiterada sin producir acostumbramiento, eso es importante porque muchas veces vamos a tener que hacer tratamientos crónicos y vamos a tener que decidir qué broncodilatador usar debido a que vamos a usarlo en el tiempo, o sea, en tiempos prolongados. Tiene buena distribución, va a atravesar la placenta y puede llegar hasta el feto y se va a eliminar por la orina casi sin metabolizar y también a través de las heces. Dentro de las indicaciones que podemos tener de estos broncodilatadores selectivos beta 2, tenemos el asma equino, tenemos también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tan conocida como EPOC, que ahora actualmente hay una nueva nomenclatura denominándola la RAO, que es la obstrucción aérea recurrente, siempre a dosis de 0,8 microgramos por kilo cada 12 horas. También, si habíamos dicho que la distribución era tan buena que atravesaba la placenta y podría llegar hasta el feto, podría usarse como tocolítico, o sea, un disminuidor de las contracciones uterinas, tanto en equinos como en bovinos, utilizando la misma dosis, teniendo en cuenta que podría usarse en situaciones de distosia, favoreciendo la quietud de este útero y que nosotros podamos hacer ciertas maniobras con el feto dentro del útero sin necesidad de generar lesiones. Tenemos que tener en cuenta también que este tipo de droga tiene un periodo de retiro para faena preestablecido. Como dijimos anteriormente, podemos observar cómo en grandes especies también puede realizarse estas nebulizaciones con aplicaciones de medicamentos o fármacos por vías inhalatorias, como vemos en el primer caso con una máscara especial para equinos. También puede obtenerse este clenbuterol en forma de gránulos para darlos vía oral o en formas líquidas también para vía orales, fácilmente aplicables para el equino. Podemos ver también presentaciones que no están en este caso, como ser geles o pastas orales. Como habíamos nombrado también, la difusión de este fármaco a través del organismo y su pasaje a través de la placenta favorecía su unión a los receptores beta 2 ubicados a nivel del útero, produciendo un efecto tocolítico, por ende, de quietud o disminución de las contracciones. Esto favorece, en el caso de necesitar realizar manipulaciones del feto de un bovino, o sea, estas maniobras realizarlas cuando hay algún tipo de distosia, dejar el útero en forma quieta o sin contracciones favorece el manejo del veterinario para poder sacar este ternero y también no lesionar, en este caso, el útero de la vaca, ¿no? Podemos observar cómo acá se encuentra el Planipar, que es una forma comercial que viene de manera paraenteral, o sea, una solución ya de tipo inyectable. También, dentro de este grupo de broncodilatadores selectivos beta 2, teníamos el salbutamol o la terbutalina. Estos fármacos son utilizados principalmente en vías inhalatorias, mediante aerosoles o vía oral para pequeños animales principalmente.
Debemos saber que dentro de las especies pequeñas que más problemas pulmonares tienen o asma, tenemos a los felinos, pudiendo utilizar este tipo de cámaras, como podemos observar en las imágenes, cámaras que también se utilizan para los humanos, o sea, para los pequeños, para los bebés o los niños, de fácil administración para vía inhalatoria en caso de ser necesarios estos broncodilatadores. Ya en el segundo grupo de los broncodilatadores teníamos las xantinas o los derivados de las metilxantinas. Podemos recordar que estas xantinas muchas veces las hemos nombrado como xantinas despertadoras, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos hablar de que tenemos tres xantinas naturales: la cafeína, derivada del café, la teobromina, derivado del chocolate, y la teofilina, derivado de las hojas del té. En este caso, esta teofilina es insoluble en agua y se la ha asociado con etilendiamina para formar lo que todos conocemos como la aminofilina. Este broncodilatador tiene como mecanismo de acción inhibir la fosfodiesterasa y por consiguiente aumento de las concentraciones del AMP cíclico. Debemos tener en cuenta que es algo menos eficaz que esos betamiméticos que vimos anteriormente. Puede usarse tanto para grandes como pequeños bronquios. Podemos sumarle que inhibe la degranulación de los mastocitos y liberación de esos mediadores químicos que pueden producir broncoconstricción, que incrementa el mecanismo de limpieza mucociliar. Habíamos visto que la secreción de moco muchas veces era beneficioso para eliminar bacterias, para eliminar polvo o sustancias extrañas, virus también, y previene la pérdida microvascular. Tiene buena absorción oral y una buena biodisponibilidad hasta del 90%. Tenemos que tener en cuenta que así como hablamos que son aminas despertadoras, sirven tanto para las crisis respiratorias como para procesos crónicos, pero debemos tener en cuenta que al utilizarlas podemos tener también otras acciones o otros efectos sobre los sistemas, como ser estimulación de la respiración, temblores, nerviosismo, a nivel cardíaco, taquicardia o arritmias, para nombrar alguna de ellas. Acá tenemos a la aminofilina, habíamos hablado entonces para crisis respiratorias agudas como crónicas, efectos secundarios que producía porque corresponde a los que son esas aminas despertadoras, y las diferentes dosis o utilidades que vamos a tener de acuerdo a las especies. Fíjense cómo podemos tener en equinos teofilina endovenosa u oral, o sea, peros, 5 miligramos por kilo o 12 miligramos por kilo cada 12 horas. La aminofilina en caninos, oral, 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Y en los felinos, la aminofilina, 5 miligramos por kilo, también dados de manera oral. Es muy común encontrar este tipo de droga asociada a jarabes para la tos, que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que tener en cuenta también que la aminofilina incrementa la longitud de la fibra muscular respiratoria y disminuye el trabajo necesario asociado a la respiración. Esto es de gran importancia para animales que tengan enfermedades o problemas broncopulmonares de tipo crónico, ¿no? Interesante para su utilización en este caso de patologías. Dentro del último grupo de estos broncodilatadores teníamos lo que eran los antagonistas muscarínicos, o sea, que vendrían a ser los parasimpaticolíticos. Ya varias veces lo hemos nombrado o lo hemos visto durante diferentes grupos de fármacos desde que comenzó la cursada de farmacología. Tenemos que saber que son antagonistas competitivos de la acetilcolina por los receptores muscarínicos. ¿tá? Eso es importante tener en cuenta. Uno de los principales que siempre nos acordamos es la atropina. Tener en cuenta que esta atropina se puede absorber bien por diferentes vías: oral, intramuscular, inhalatoria o endotraqueal. Tiene como desventaja que va a atravesar la barrera hematocefálica y fetoplacentaria. Por ende, seca mucho las mucosas, va a detener los cilios. Fíjense que yo en este caso
muchas veces voy a necesitar que haya moco y motilidad de estos cilios del epitelio pseudoestratificado ciliado, acuérdense que era el que estaba recubriendo ese sistema respiratorio, lo voy a necesitar para que estos cilios y este moco me ayuden a llevar microorganismos, bacterias, virus o sustancias extrañas desde dentro del pulmón hacia afuera, ayudándome con la tos. Entonces, cuando hablamos en este caso de la atropina, sabemos que vamos a tener efectos secundarios sistémicos que la verdad son indeseables. También podemos llegar a tener el glicopirrolato, que ventaja con el anterior no va a atravesar la barrera hematocefálica y por ende va a tener menos efectos secundarios que la atropina. De todas maneras, el hipratropio dentro de este grupo tiene muchas más ventajas, ya que no solamente no atraviesa la barrera hematocefálica, sino que tiene buena dilatación en los caninos utilizándolo con salbutamol, ya que entre ellos potencian ese efecto y puede administrarse tanto intramuscular, endovenoso o subcutánea sin presentar efectos centrales. También hay bibliografía que cita la administración por inhalación, pero es una vía que no se absorbe de manera correcta. Habíamos visto también en el primer cuadrito, cuando hablamos de los 3 grandes grupos de broncodilatadores, que a eso también se sumaban algunos que tenían efectos antiinflamatorios. Entonces, el uso de estos puede ser beneficioso cuando sabemos que hay procesos inflamatorios, disminuyendo los metabolitos proinflamatorios. Tenemos 3 grupos, podemos tener los glucocorticoides, ya los vimos anteriormente en la clase de AIES. La utilización puede ser tanto de dexametasona o prednisolona. Es muy útil la utilización de prednisolona en felinos y en caninos. Hay diferentes tipos de droga como la beclometasona, que se puede administrar directamente por vía inhalatoria sin efectos generales, pero principalmente vamos a tener la utilización de prednisolona o en algún proceso agudo de dexametasona. Siempre y cuando hablemos de estas bronquitis, que muchas de esas son alérgicas, que son crónicas, que hay presencia de asma, o tenemos el ex-EPOC, que acuérdense que es RAO. Dentro de este grupo podemos tener también de antiinflamatorios los antihistamínicos, ¿no? La clorfenidamina, la triplamina o la ciprofloxacina, todos ellos que van a ayudar cuando se producen procesos de tipo alérgicos, muy utilizados por ahí cuando hablamos del grupo de los felinos. Y también tenemos el cromoglicato sódico, que impide la degranulación por parte de estos mastocitos, o sea, impide la liberación de histamina y otro tipo de mediadores, inhibiendo la activación de las células proinflamatorias. Ese es el mecanismo que se cree. Entonces, todas estas drogas van a ayudar a disminuir entonces todos esos metabolitos proinflamatorios, favoreciendo de esta manera a una broncodilatación, de manera indirecta. Así como teníamos fármacos que actúan sobre la broncoconstricción, también vamos a tener fármacos que actúan sobre la tos. Tenemos que tener en cuenta que la tos es un reflejo que mantiene despejada tanto la garganta como las vías aéreas respiratorias. Por ende, es un reflejo de protección o de ayuda en nuestros animales. Entonces, debemos entender en este caso cuándo vamos a utilizarlos, cuándo pensamos que son necesarios. Muchas veces va a depender del curso o la patología en cuestión que esté cursando nuestro paciente, teniendo en cuenta que muchas veces esa tos va a favorecer la eliminación de microorganismos o sustancias tóxicas o nocivas dentro del sistema respiratorio, pero también puede prolongarse este reflejo en el tiempo, pasar a ser una tos de tipo crónica y ya ser molesta para este paciente que, imagínense ustedes, después de estar 4 o 5 días con tos, es muchas veces que ese paciente ni siquiera puede descansar, ¿no? Entonces deberíamos por ahí tratar de ayudarlo aplicando estos antitusígenos. Esta supresión de la tos que vamos a tener, la podemos tener tanto por acción central, a nivel del bulbo raquídeo, que es donde se origina el reflejo de la tos,
o también como una acción de tipo periférica. Cuando hablamos de las acciones de tipo centrales, debemos saber que son los más importantes, van a estar relacionados con la morfina o sus derivados, disminuyendo la sensibilidad del centro de la tos a estímulos aferentes que llegan a él. Podemos tener derivados que se utilizaban hace un tiempo, como la codeína o la hidrocodona, teniendo en cuenta que como todo derivado morfínico sigue teniendo ese efecto secundario sobre los diferentes órganos de nuestro sistema y también la producción de adicción, ¿no? No por parte de los animales, ya que ellos no pueden autosuministrarse estas drogas, pero sí por parte de los humanos. También podemos tener el butorfanol o en este caso el dextrometorfano. Vamos a hablar un poquito más de ellos en la próxima diapositiva. Y también tenemos de acción periférica aquellos que actúan directamente sobre la mucosa de las vías aéreas que se encuentran irritadas. Sabemos que si se produce la tos es porque hubo una irritación en ese lugar. ¿tá? Yo cada vez que me atraganto o algo pasa que se dirige hacia la tráquea, muchas veces el reflejo de mi organismo es producir una tos. Entonces, para aquellos supresores de la tos que actúen sobre la acción periférica, vamos a tener los demulcentes, los expectorantes y los antihistamínicos. Acá podemos observar algo de lo que hablamos recién. Cuando hablamos de los antitusígenos de acción central derivados de la morfina, habíamos hablado de la codeína, que muchas veces conformaba el componente principal de aquellos jarabes para la tos. Es de origen opioide, se administra oral, se absorbe rápido y se metaboliza en el hígado. Es casi exclusiva de utilización para los perros, no se utilizar en gatos, pero sabemos que como todo opioide puede llegar a tener efectos secundarios. Por ejemplo, realizar la parálisis de los cilios. Ya vemos que los cilios cumplían un rol fundamental en este caso para eliminar cualquier microorganismo o sustancia extraña dentro de los pulmones. También tenemos algún tipo de acción en el sistema, en los diferentes sistemas como estreñimiento, vómitos, anorexia, hilo paralítico, espasmos vesicales, sedación, etc. La dosis es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilo, dado cada 8 horas oral. Como esto ya no se utiliza, se ha cambiado por un derivado semisintético del opio, que es el dextrometorfano. Muchas veces carece de las propiedades narcóticas, adictivas y analgésicas del anterior y puede darse tanto en gatos como en perros. Y, como dato importante, no tiene efectos secundarios ni paraliza los cilios de las vías aéreas. También es administrado vía oral, lo podemos encontrar junto con algunos broncodilatadores y algunos glucocorticoides en jarabes para la tos para las diferentes especies. Y dentro de aquellos antitusígenos que tenemos ya de acción periférica, habíamos dicho que tenemos tres grupos: demulcentes, expectorantes y antihistamínicos. Cuando hablamos de aquellos demulcentes, van a ser aquellos hidratos de carbono que van a formar como un coloide sobre la mucosa faríngea, o sea, van a formar como una película sobre esta mucosa, impidiendo la irritación, solamente a nivel faríngeo, que por ejemplo pueden ser jarabes o miel. Por eso muchas veces vamos a ver que las presentaciones de estos fármacos para ser utilizados en las pequeñas especies va a venir en forma de jarabe, ya que ello favorece la disminución de la irritación. Vamos a tener también expectorantes que aumentan y fluidifican las secreciones, disminuyendo la irritación. Fíjense que en este caso es muy importante que al aumentar y fluidificar las secreciones lo hace aumentando la cantidad de agua que presentan y por ende disminuye la irritación. Y también vamos a tener otro grupo que son los antihistamínicos. Estos antihistamínicos van a ser siempre útiles siempre y cuando el origen sea de tipo alérgico, incorporados a los famosos jarabes para la tos, que tenemos principalmente la difenhidramina con acción depresora del sistema nervioso central y anticolinérgica.
Ya habíamos hablado sobre aquellos fármacos que actúan sobre la broncodilatación, produciendo broncodilatación, y aquellos que intervienen en la tos. Y también vamos a tener algunos que intervienen en las secreciones que se producen a nivel del tracto respiratorio y que también favorecen a la disminución de la tos. En este caso tenemos los expectorantes y los mucolíticos. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambos. Tenemos que tener en cuenta que la actividad de los cilios, o sea, de esos pelitos que teníamos nosotros en nuestro epitelio pseudoestratificado ciliado del sistema respiratorio, junto con la tos, va a facilitar la expulsión de ese moco. Muchas veces ese moco está englobando o favorece la salida de polvo, sustancias alérgenas, bacterias o virus. Entonces, en ese caso vamos a tener dos grandes grupos. Vamos a ver los expectorantes y los mucolíticos. Cuando nosotros hablamos de expectorantes, hablamos de aquellos que aumenta la secreción y la fluidifican. O sea, aumenta la secreción de este moco y la hace que tenga mayor contenido de agua. Por ende, revierte el proceso de la irritación sobre la mucosa producida por un moco seco o espeso. Por otro lado tenemos los mucolíticos, fíjense que la palabra lo dice, lítico, afecta las características físico-químicas de este moco, disminuyendo la viscosidad, pero sin aumentar el volumen. Esas son las dos grandes diferencias que vamos a tener nosotros entre lo que es un expectorante y un mucolítico. Dentro de aquellos que nombrábamos como mucolíticos, vamos a tener la acetilcisteína. Tenemos que tener en cuenta que es un potente mucolítico, se puede usar en nebulizaciones previo broncodilatador o también puede usarse de manera oral o peroz. Muy común de ver para humanos en pastillas efervescentes. El mecanismo de acción de esta acetilcisteína va a ser la destrucción de los puentes disulfuro de la mucoproteína por su grupo sulfhidro libre. Tenemos que tener en cuenta que estos mucolíticos actuaban de manera físico-química sobre el moco, rompiéndolo y de esa manera haciéndolo un poco más fluido. Entonces, rompiendo la parte físico-química del moco. Por eso hablamos de mucolítico, por esa ruptura de esos puentes disulfuro. En lo que respecta a lo que sería ahora ya la parte de expectorantes, vamos a tener los de acción refleja y los de acción directa. Aquellos que tengan alguna acción refleja, podemos tener que son dados vía oral, tanto salinos como ioduro de sodio o de potasio, por ahí en equinos, pero no tan utilizados últimamente, y el guayacol y la guaifenesina, utilizado principalmente en jarabes aplicados para los pequeños animales. Y luego vamos a tener ya aquellos que tienen una acción directa, los aceites esenciales. Ahí vamos a tener, por ejemplo, los aceites que contienen dentro del grupo de los terpenos, el eucaliptol, mentol, hidrato de terpina. Estos son aceites volátiles que en este caso se eliminan en una proporción importante por las vías respiratorias, teniendo una acción directa en este caso en las células secretoras. Esos aceites esenciales. Vamos a tener algunos bálsamos, poco utilizados ya, y dentro de este grupo tenemos una droga o un fármaco prácticamente esencial, diría yo, que es la bromexina, cuyo metabolito activo se denomina ambroxol. Esta bromexina tiene como características ser mucolítico y expectorante. Podemos encontrarla para dar la vía oral, viene en forma de gránulos para ser disueltos en el agua. Podemos encontrarlos vías inyectables, intramuscular o vía ya tipo inhalatoria. Nosotros vemos acá en la diapositiva que podemos observarla cómo se encuentra de manera paraenteral. Lo que hace esta bromexina es destruir el moco rompiendo por hidrólisis las fibras de mucopolisacáridos unidas a proteínas. Vamos a tener de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo la dosis en este caso. Muchos de los jarabes para la tos también lo componen. Podemos tener entonces expectorantes como la bromexina, antiinflamatorios como la prednisolona,
Podemos tener también broncodilatadores como la teofilina o la aminofilina, junto con demulcentes como el jarabe o sustancias dulces dentro de los hidratos de carbono, componiendo estos jarabes para la tos de lo que estábamos hablando desde el comienzo de esta clase. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que son los estimulantes respiratorios o también llamados analépticos. Son estimulantes del sistema nervioso central, predominantemente sobre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Sucede que en diferentes situaciones, como ser cuando se usan agentes depresores del sistema nervioso central, opiáceos, cuando usamos tranquilizantes, cuando estamos utilizando algunos protocolos de anestesias generales, cuando podemos divisar que hay algún tipo de asfixia neonatal, ahogados, etc., nosotros vamos a observar que hay una disminución del volumen respiratorio minuto, que no es suficiente obviamente para qué, para que se produzcan todas esas funciones metabólicas. Sabíamos que mediante la respiración y el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, este oxígeno a través de la sangre arterial iba a ir a los diferentes tejidos, ingresaba a las células y generaban energía, ATP. Entonces va a haber también una deficiencia de la llegada de oxígeno a los tejidos, por ende va a haber un aumento de dióxido de carbono, imposibilitando su salida debido a la baja respiración, digamos, a la baja frecuencia respiratoria, y por ende el paciente puede entrar en una hipoxia. Nosotros debemos colocar en este caso estimulantes respiratorios o analépticos que aumentan la frecuencia respiratoria y el volumen inspirado. De esta manera yo favorezco el intercambio gaseoso que se va a realizar a nivel pulmonar. Dentro de estos analépticos puedo encontrar dos drogas principales, el doxapram y la niquetamida. Cuando hablamos del doxapram, sabemos que es una droga que va a estimular la función respiratoria, principalmente se utiliza cuando yo veo alguna incapacidad del paciente luego de una anestesia. Tiene una acción sobre los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, que esos van a ser los que miden el nivel de oxígeno en sangre y por ende estimulan el aumento de la frecuencia respiratoria. Es un antagonista GABA, o sea, acuérdense de ese neurotransmisor, en centros respiratorios y vasomotores del bulbo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de esta droga tiene un efecto breve y corto, entonces yo la verdad no debo repetir la dosis. Vemos ahí abajo a la derecha, se llama Viviram B, en este caso es del laboratorio Holiday, viene para ser aplicado únicamente endovenosa a dosis de 1 o 2 miligramos por kilo en perros y gatos y de 0,4 a 0,5 miligramos kilo en caballos. Tenemos que tener en cuenta que al ser endovenosa nosotros nos está dificultando en este caso la aplicación. Más allá de que cuando tengamos una anestesia general, nuestro paciente siempre va a tener una vía permeable, en el caso de que yo necesite hacer una vía en este caso y no pueda darlo por otra vía, puede llegar a complicar el cuadro, debido a que tengo que buscar la vía, si no le encuentro la vena, si está en un shock o si está, por ejemplo, deshidratado, encontrar esa vía va a ser un poco más compleja. Por ende es como una especie de desventaja. Y cuando hablamos de la niquetamida, es un antagonista GABA también del bulbo de la protuberancia, es poco usada debido a que disminuye el umbral hacia las convulsiones, o sea, indicaría que en el caso de un paciente tener un umbral bajo hacia las convulsiones, hacerlo muy propenso a que la padezcan, pero como ventaja se puede aplicar por diferentes vías, ya sea subcutánea, oral o intramuscular. Bueno, en este caso, ya para ir finalizando, les quería compartir diferentes presentaciones y combinaciones de drogas de todos aquellos productos que sean para la tos o con indicación para patologías de asiento en el sistema respiratorio. Por ejemplo, podemos tener el neumoflogin, como vemos ahí arriba, viene en forma de comprimidos, trae una combinación de un antibiótico, en este caso la enrofloxacina, ustedes ya la conocen del grupo de las fluoroquinolonas. Viene combinado con un broncodilatador como ser la aminofilina y un glucocorticoide como ser la prednisolona. Todos ellos en el comprimido para dar vía oral. También podemos tener lo que sería un jarabe, acá a la derecha podemos ver el Tuncibet,
En este caso hay una combinación de lo que es dextrometorfano, o sea, un antitusígeno derivado de opioide, junto con lo que sería en este caso la guaifenesina o el guayacol, que lo teníamos dentro de aquellos que eran expectorantes. Fíjense cómo pueden venir también esas combinaciones. Y por último, otra de las combinaciones que podemos llegar a encontrar puede ser otro tipo de jarabe, como el que encontramos ahí abajo, que se denomina broncotos. En este caso tiene benzoato de sodio, sulfa guayacolato de potasio como expectorante. También tiene soluciones concentradas de jarabe de tulú, que son bálsamos de acción directa, expectorantes también. Y obviamente todo viene combinado con azúcares, o sea, esos hidratos de carbono, que tienen acción demulcente sobre la mucosa de la parte de la faringe. Estos son algunos de los ejemplos solamente de todas las drogas que nosotros podemos llegar a encontrar disponibles para los animales.